Cuando quieras. Bueno, chicos, pues vamos a empezar con el desapego emocional. A ver, ¿qué os parece lo que os voy a decir? Bueno, ¿por qué decidí hablar del desapego? Bueno, por 4 razones. La primera, porque no se entiende. La segunda, porque es fundamental para nuestra salud mental, ya que nos lleva a practicarlo nos va a llevar a la felicidad. Y la cuarta razón por la que decidí hablar sobre el desapego es para aclarar cómo combinarlo con la planificación vital, porque en algunos de los talleres y webinars ya de alguna forma, aunque lo adelante, ha salido como ese dilema entre lo que es el dejarse fluir y el practicar las cosas, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con ese desapego, ¿de acuerdo? Bueno, el concepto de desapego tiene como dos interpretaciones. Por un lado, es la capacidad de poder desprenderse de los apegos menos sanos o innecesarios, ¿no? Y por otro lado, otra interpretación sería la de la dificultad para establecer vínculos personales que tienen algunas personas. Esas personas suelen ser aquellas que por las experiencias que han tenido, pues han desarrollado pues, lo que nosotros os hemos explicado que son las corazas emocionales, lo que solemos llamar como, definir como personas frías, ¿no? Puede parecer que, de hecho, el desarrollar esa capacidad de poder desprenderse de los apegos va a hacernos que nos convirtamos en esas personas frías, pero en realidad no es así, ¿de acuerdo? Al final lo que vamos a intentar aclararos es exactamente pues eso, que no tiene por qué practicar el desapego convertirnos en alguien de alguna forma aséptico a nivel afectivo, ¿de acuerdo? Todo lo contrario. Bueno, lo primero que habría que aclarar para poder definir lo que es el desapego es el apego. Es decir, el apego es el apego para poder luego de alguna forma entender qué es el desapego. El apego, el primero en definirlo fue un chico estadounidense, John Bowlby, que tiene un nombre raro. Y bueno, la definición es que el apego es un estado emocional de dependencia a una cosa, a una situación o a una persona. Sin embargo, a pesar de esta definición, el apego puede ser adaptativo o no adaptativo. Como todo, como ya hemos explicado, las emociones no son ni buenas ni malas y por supuesto el apego tampoco es ni bueno ni malo. Puede ser adaptativo o no adaptativo y por supuesto es necesario para crecer. Y ahora os voy a explicar el porqué. Las dos funciones adaptativas del ego principales son, por un lado, la biológica. Es decir, por supervivencia en nuestra infancia nosotros nos apegamos a nuestros padres por la necesidad de nutrición, cuidado, educación. Es necesario ese apego. Y luego está la función psicológica. El apego hace que, de alguna forma, ese apego hace que nosotros adquiramos nuestra identidad y que queramos incluso protegernos y, en definitiva, defendamos nuestra propia vida. Además, el apego nos aporta también seguridad en nosotros mismos. De hecho, ya se sabe que padres afectivos hacen que el niño sea un adulto mucho más seguro y con mucha más autoestima. Por lo tanto, como veis, son dos funciones, tanto biológica como psicológica, son dos funciones adaptativas del apego, que al final lo que nos viene a decir es que ese apego afectivo también es necesario, como os he dicho antes. Entonces me gustaría plantearos en este punto la visión budista del apego, porque yo sé que de alguna forma siempre a los que empezamos en este camino nos asalta esta definición o visión budista del apego. Hay una frase que yo he leído millones de veces, millones no, pero miles sí. El origen del sufrimiento humano es el apego.
es el que consigue crearnos la ilusión del ego. Bueno, os propongo esa pregunta, así para que os la hagáis. ¿Qué creéis que significa esa frase? Yo, en realidad, no creo que la haya entendido en su justa medida todavía, pero bueno, lo que os voy a exponer un poquito más adelante va a intentar daros de alguna forma un poco de luz sobre esa frase, ¿de acuerdo? El origen del sufrimiento humano es el apego, es el que consigue crearnos la ilusión del ego. Bueno, apego no adaptativo, es decir, según esa frase, el apego es no adaptativo. El apego puede convertirse en la necesidad del otro para sentirme seguro. El apego a una situación, a una persona, a una cosa, pues puede llevarme a sentir que eso, que esa situación, esa persona, esa cosa son imprescindibles para mi vida. Y eso tarde o temprano nos va a hacer depender de esas situaciones y hacernos sufrir. Nos va de alguna forma, nos va a impedir ser libres, ¿no? Otro aspecto no adaptativo de ese apego puede ser el que creamos que somos lo que realmente lo que tenemos. Nos aferramos a lo material y eso no tiene sentido, puesto que, como sabéis, ni con nada venimos y con nada nos vamos, ¿no? Y por último, un cuarto aspecto no adaptativo del apego es el de sobreidentificarnos con los patrones aprendidos de nuestros progenitores. Y yo creo que a ese nivel es al que la visión budista se refiere. Es decir, creamos la ilusión del ego, ¿no? El ego está compuesto, pues eso, sobre las vivencias pasadas, lo que hemos copiado de nuestros progenitores, cómo hemos vivido, cómo hemos interpretado esas vivencias y generamos ese ego. Pero claro, aferrarnos a él, a esa estructura que hemos generado, pues nos va a impedir averiguar en realidad quiénes somos. Y eso va a limitar que nosotros podamos desarrollar nuestro verdadero potencial. A esa interpretación o a esa, por decirlo, a ese aspecto no adaptativo del ego, yo refiere la frase anterior del budismo, ¿no? Que hay algunas personas que, bueno, no lo hemos planteado en el camino, ¿no? Es decir, aferrarte a eso que crees que eres, al final te limita. Alguien me preguntó una vez, ¿por dónde empiezo? Por esto del autoconocimiento o por dónde empiezo a desmontar todas estas creencias limitantes, ¿no? Que me impidan avanzar. Y recuerdo que le dije que por desapegarte de la idea que tienes de ti mismo, ¿no? De todo eso que has creído que eres, porque si no te desapegas de ello, al final, estás limitándote, ¿no? Y a ese nivel es, bueno, pues ese aspecto no adaptativo del ego. Es un poco lo que yo interpreto que puede significar esa frase de la visión budista. En fin, para ir solucionando el dilema entre el apego y el desapego, al final creo que es importante tener en cuenta que el apego siempre debe dar paso al desapego. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que si inicialmente nosotros nos apegamos por pura necesidad, en el proceso tenemos que aprender a desapegarnos. De hecho, creo que en eso consiste, digamos, toda esta película de la vida, ¿no? Por decirlo de alguna forma. La vida en realidad es una escuela de desapego. Desde el punto de vista, y si lo veis bien, lo analizáis con perspectiva, la vida nos enseña a desapegarnos constantemente. A mí me gusta como dividirla en dos fases. En un principio, en la primera fase, le llamo welcome, ¿no? Cuando nacemos, llegamos a este mundo, bueno, pues por prueba de la supervivencia volvemos a repetir, nos apegamos a nuestros padres. Por esa necesidad de la que hemos hablado antes. Pero en la medida en la que con la edad nuestros padres, nuestros educadores,
promuevan ese desapego emocional al niño, que va a enseñar a ser más autónomo, más independiente, a generar sus propios espacios, ¿no? Para poder desarrollarse a nivel profesional, a nivel personal, y al final va a crear, pues, va a llegar incluso a crear su propia familia, ¿no? Su propia familia, sus propias relaciones laborales, sus propias relaciones personales, ¿no? Esa sería la primera fase, la welcome, ¿no? Y la segunda fase de nuestras vidas, que es esa fase a la que a mí me gusta llamarle la goodbye, ¿no? Es como que emprendes el descenso, es esa fase que cuando somos adultos nosotros pues, hemos vuelto a establecer esos apegos, porque una vez que tú te has deshecho de lo que es ese apego a tu familia, a tus padres, y ya has generado tu propia familia, vuelves a pegarte a tus hijos y a tu pareja y a esas relaciones laborales, a esas relaciones de amistad, y emprendes otra vez el camino del desapego, porque al final y al cabo volvemos a tener que aprender a desapegarnos con la edad, sobre todo. Nuestros hijos empiezan a hacerse mayores, se van de casa, inician otra vez su propio proceso de desapego, por decirlo de alguna forma, su propia fase de welcome, y nosotros tenemos que aprender a dejarlos ir, a soltarlos, aprender también a que las cosas cambian y las situaciones incluso laborales y de relaciones también van cambiando. Y en la medida en la que nosotros sabemos hacer ese proceso de desapego, pues nuestro aprendizaje y evolución pues serán mayores. Y eso va a facilitar de alguna forma que la última etapa, que es la de la vejez, pues sea mucho más tranquila y por supuesto va a facilitarnos lo que es pues la partida, porque aquí no se queda nadie, y que ella pues sea de una manera mucho más armoniosa, habiendo entendido el aprendizaje de la vida, y que sea de una manera mucho más amorosa, por decirlo de alguna forma. Así que, como veis, después de esta explicación, en realidad el sentido de esta vida, por darle un sentido bastante trascendental, ¿no? Como hacen los budistas, por ejemplo, es aprender ese desapego. Es decir, aprender que tenemos que amar de una manera desapegada, porque eso significará aprender del proceso y no sufrir. Claro. Bueno, ¿cómo vamos practicando el desapego? El desapego, aparte de que, como ya os he dicho, la vida de alguna forma os va a hacer que lo aprendáis, pero si nosotros conscientemente hacemos por aprenderlo, pues todo de alguna forma lo vas a integrar de una manera mucho más positiva, y sobre todo se lo vas a enseñar a los que están a tu alrededor. Lo vas a mí me gusta decirlo como que tú el ejemplo, con tu ejemplo es como realmente tú enseñas a tu alrededor. Bueno, pues teniendo en cuenta 5 principios básicos, como serían, en primer lugar, que el desapego no significa que rompamos vínculos. No es enfriar nuestras relaciones, ni alejarse de alguien. De hecho, como hemos dicho antes, el apego afectivo nos proporciona autoestima. Pero practicar el desapego es darle a la relación una dimensión mucho más madura, donde una persona aprende a no tener miedo, por ejemplo, a estar sola, con lo que es una experiencia por la que deberían de pasar todos los seres humanos maduros, ¿no? Para llegar a esa verdadera madurez, ¿no? Experimentar la soledad como un proceso de autoconocimiento para que luego pueda al disfrutar de su propia compañía, establece unas relaciones no ya por necesidad, sino por elección, por el puro placer de compartirse. Por lo tanto, ese desapego no significa, como os digo, romper vínculos, todo lo contrario.
¿de acuerdo? Sino establecer otro vínculo sin dependencia. El segundo principio sería el de que nosotros somos responsables de nuestra propia vida. No podemos delegar en otros la dirección de nuestra vida, la toma de decisiones, es solo nuestra. Aprender a tomar decisiones y asumir su responsabilidad al final nos hace crecer como seres humanos y que podamos desarrollar todas nuestras capacidades. De hecho, a los niños en las primeras fases, como os he dicho, lo ideal sería enseñarles a tomar esas decisiones. Nosotros somos quienes las tutelamos, pero darles esa oportunidad de decidir con nuestro apoyo, por supuesto, y con nuestra tutela les va a ayudar a que lleven a cabo este principio pues, de una manera mucho más fácil, ¿no? Aparte de que vamos a evitar así la primera regla del ego, que ya todos lo conocéis, que es la de echarle la culpa afuera. Así nos vamos debilitando un poquito el ego. Cuando tú te haces responsable de tu vida, sabes que nadie no es responsable de lo que te va ocurriendo. Solo tú eres el único responsable de ella. Y llevas el timón de esa vida, claro. Y aprendes. Bueno, vamos a pasar al tercer principio y es el de que eres libre. Y ser libre también significa promover la libertad de los demás. Para ser felices no podemos depender de los demás. Somos libres para elegir nuestros objetivos, lo que queremos en la vida. Las elecciones son nuestras. No nos podemos supeditar a la opinión de los demás, aunque puedes tenerla en cuenta, pero al final quien tiene que ser feliz eres tú. Y para eso tienes que tomar tus propias determinaciones. Por otro lado, amar a alguien a ese nivel, tanto a los hijos, a los padres como a los hijos, a la pareja, no significa controlar o dominar. Es más bien confiar. Confiar en esa persona, confiar en que sus decisiones y la forma en la que encamina su vida de alguna forma le van a hacer aprender, aunque nosotros podamos opinar otra cosa. Pero bueno, hay que confiar en que es su propio proceso de aprendizaje y luego amar a alguien también es pues, dar espacios pues, a ese desarrollo, espacios individuales y comunes donde manifestar pues quiénes somos cada uno de nosotros, ¿no? Tanto en el ámbito pues eso, familiar, con los hijos, con la pareja e incluso pues en el ámbito profesional. Tenemos un poco que dejar que los demás sean quien son y expresen quiénes son, porque ahí es donde realmente se va a nutrir la experiencia, ¿no? Y donde vamos a aprender los unos de otros. Bueno, el cuarto principio es aprender a vivir el presente. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que nos pasamos mucho tiempo pensando en los errores, las indecisiones del pasado, podríamos haber hecho, podríamos haber elegido, perdón, de otra manera. Y todo eso al final nos acaba conectando con la tristeza. Eso es peligroso porque, como ya os hemos explicado, cuando nos conectamos mucho con la tristeza repetidamente, pues incluso podemos llegar de hecho, es lo que provoca los cuadros de depresión. También perdemos muchísimo tiempo en planificar, en irnos al futuro. Más que planificar, intentar controlar lo que ha pasado, ¿no? Lo que va a pasar, el futuro. ¿Qué nos va a pasar? Intentar prever los posibles escenarios. Al final, todo eso, si también lo llevamos al extremo, nos va a llevar a un cuadro de ansiedad. Bien, pues lo que hay que hacer es soltar todo eso. Soltar el pasado, no volvemos a volver atrás, por lo tanto no tiene sentido estar pensando en ello. Y soltar también todo ese control del ocurrir, porque por mucho que nuestra mente nos lo diga, nosotros no podemos prever lo que va a ocurrir. De alguna forma ahí hay dos conceptos de los que me gustaría hablaros, quizás en otro webinar, y es aprender a vivir. Hay un concepto de Deepak Chopra en su libro Las leyes del éxito,
que habla de la sabiduría de la incertidumbre, es decir, aprender a vivir en esa incertidumbre. Es decir, bueno, no tenemos por qué saber todo lo que va a ocurrir, ¿no? Y eso no tiene por qué ser nada malo ni nos tiene por qué generar ansiedad. Al final, lo importante es vivir el presente, es decir, disfrutar del momento y vivenciar lo que nos toca en cada momento de la manera más intensamente posible. Eso no va a poder ser si estamos pensando en el pasado o en el futuro, y agradecer todo lo que la vida al final nos ofrece, ¿no? Bueno, y por último, el quinto principio. Acepta el cambio. La vida es cambio. De hecho, un gran ejemplo que tenemos es la naturaleza. En la naturaleza todo cambia constantemente. Así que podemos aprender de ella. Hay que fluir con la vida. Esto significa, también tenemos que aprender a integrar las pérdidas que nos irán surgiendo. La presencia de nuestros seres queridos no es eterna. Siempre estamos yendo y viniendo, como a mí me gusta decir. Esas relaciones, luego también las relaciones evolucionan. Las relaciones, no solamente porque se vayan algunos, sino que también en ese proceso de la vida, pues una relación que en un momento dado pues tiene unas características, pues puede cambiar. O de alguna forma puede derivar de una amistad a algo amoroso, pero también puede ser justo al contrario. Algo amoroso puede derivar después en una amistad, ¿no? En el proceso también puede, a lo mejor una relación laboral puede llevar a una amistad. Nuestros hijos, por ejemplo, las relaciones siempre están como vivas, ¿no? Tienen como su movimiento y nosotros tenemos que aceptar eso. Aparte de eso, luego está el tema de que una situación determinada, muchas veces tendemos a crear una ilusión, ¿no? De que algo sea de una determinada forma y unas expectativas, ¿no? Y ocurre que, bueno, que puede que eso no suceda. Es decir, que esas expectativas no se cumplan y no por ello, al final nosotros tenemos que dejar que ese no cumplirse esas expectativas no nos haga, no nos impida, no debemos de dejar que nos avanzar con alegría en la vida, buscando otra vez la ilusión, es decir, la ilusión en otro proyecto, en otra persona, por ejemplo, en una relación. Muchas veces tendemos simplemente a desilusionarnos porque algo no salga como nosotros creíamos que debería de suceder. Y eso al final lastra nuestro aprendizaje, ¿no? Cada situación, cada experiencia tiene un aprendizaje. Si te quedas en la desilusión, de alguna forma no vas a crecer, no vas a permitirte el aprendizaje para enfrentar otra nueva experiencia. Lo importante no es aferrarse al resultado al final, sino disfrutar del camino y sacar, pues como he dicho, pues lo que hemos aprendido. Hay un concepto que le he enseñado a mi hija desde pequeña para afrontar todo este proceso, ¿no? Y es el que sea fuerte y flexible como un junco. Un junco crece a la orilla de los ríos y es súper duro, no hay pantalones tú intentas romper y no lo puedes romper. Pero sin embargo es muy flexible, es decir, para poder moverse hacia donde la corriente te lleva, ¿no? Este concepto te sirve para aceptar ese cambio del que hablamos, ¿no? Es decir, hay que aceptar que la vida es un proceso de constante cambio. Bueno, con estos 5 principios, bueno, vamos allá por de alguna forma, ha sido la cosa como muy escueta. Las ideas clave de este tema del desapego, por un lado, es que el apego afectivo es necesario para desarrollar la autoestima y la seguridad en nosotros mismos, que nuestros padres, tener padres muy afectivos, ¿no? Que promuevan ese apego, nos va a ayudar a tener autoestima. Está todo
estudios te dicen que la presencia afectiva de tus padres te van a ayudar a tener mucha más seguridad en ti mismo y mucha más autoestima cuando eres mayor. Por lo tanto, es una opción, es una de las características adaptativas del apego. El apego siempre debe dar paso al desapego. Como he explicado, en la vida en realidad es esto, a enseñarnos a pegarnos para después desapegarnos. Y por último, pues esos 5 principios del desapego, ¿no? No significa romper vínculos, todo lo contrario, es establecer unos vínculos más saludables, sin dependencia. El segundo principio es que eres responsable de tu vida. Nadie tiene la potestad de echarle la culpa al otro, eres tú. Pues nosotros en Hemoconciencia ya sabéis que decimos que todo es interno y esto viene a corroborarlo. El principio es que eres libre y que esa libertad la debes de querer también para los demás. El cuarto, el presente, el eterno presente. Ya sabéis que nosotros también promovemos esa conexión con el presente y os sugerimos pues practicar la meditación para que os sea más fácil no iros al pasado o al futuro, aprender a de alguna forma enfocar vuestra mente a este presente. Y por último, el quinto, aceptar ese cambio, ¿no? Aprender a ser flexible y a tener margen, ¿no?, de reacción, ¿no?, adaptación. Y en fin, pues esto es un poco un resumen de lo que yo creo que deberíamos de tener claro en el desapego. Para finalizar, y no enrollarme mucho más, me gustaría, a mí me gusta debatir, ¿sí? Me gusta hablar con los demás porque aprendo mucho más. Me gusta más hablar con los demás que hablar yo sola. Lo tengo que reconocer, eso me gusta tanto la gente. A pesar de que me gusta hablar, prefiero que sea algo, que haya un feedback. Y por eso os quería proponer un debate, porque como he dicho al principio, ya he visto desde que empezamos con el programa Emocionándote, que suele salir frecuentemente esta visión, ¿no? Por eso os digo que había elegido el tema del desapego. El debate es entre ilusión versus desapego. Eso, cuando hablo de os lo pongo aquí como en 2 columnas, me refiero al tema de, nosotros trabajamos en el programa Emocionándote, bueno, pues os proponemos que tengáis unos objetivos, con unas metas, una planificación, una priorización. Aquí os digo que os va a generar una ilusión, ¿no? La ilusión pues sería ese proyecto, algo en mi vida, quiero conseguir un objetivo, lo planifico, pienso, luego lo creo, ¿no?, que es lo que os decimos, incluso con el tema de escribirlo, ¿no? Si lo pienso, lo escribo. Los que hemos trabajado en la empresa, como en mi caso, yo cuando tenía mi agencia inmobiliaria, Miguel Ángel ya lo practicaba. De hoy todos los que hemos aprendido, yo estudié económica, ¿no? Si lo escribes, lo haces. Lo que escribes y planificas se hace. Lo otro a lo mejor no. Entonces eso es algo que es práctica pura, ¿no? Y al final todo, pues en esa planificación, en esa proyección, tú diriges tu vida, ¿no? Bueno, pues a mí me ocurrió, y entiendo que a muchos también me ocurrió y me ocurre, que como que es una contradicción con ese desapego, ¿no? Con ese implantarnos ese desapego, el fluir con la vida, ¿no? Como os pongo ahí, fluyo, me suelto, no genero expectativas, dejo que la ocurra, ¿no? Es como contradictorio. Y ese es el debate un poco que os quería proponer.
qué opináis cada uno de vosotros, cómo lo vivenciáis también, ¿no? Y a ver a qué conclusiones podemos llegar. Y bueno, pues con esto, esta ha sido la presentación. No he saturado, creo, mucho, os lo he dado muy concreto para que vayáis practicando ese desapego. Muy bien, pues esto es todo, chicos, y ahora pues me gustaría que habláramos. Pues vamos a hablar, ¿no, Javiera? Tú Pues sabes sí. que tú y yo hablamos mucho, hemos hablado mucho de este tema y cada vez que nos vemos pues seguimos hablando de este tema. Porque es un tema, para mí, es de los temas más interesantes que hay, el tema del apego y cómo nos apegamos, aunque nos intentamos desapegar. Yo creo que siempre estamos como en un constante aprender a desaprender y como que la vida siempre te lleva como a pegarte a las cosas y después desapegarte porque no hay más remedio. Vaya, es que la vida te lo pone para que aprendas el desapego. Muchas veces yo veo que tenemos un alto nivel de autoexigencia y parece que queremos que las cosas sean como queremos que sean, porque tienen que ser como queramos, como digamos nosotros que tienen que ser. Y las cosas muchas veces son como son y no hay forma de modificarlas ni moverlas hacia un lado y hacia otro. Al final, para mí, yo siempre voy al mismo sitio. Para mí siempre está muy en conciencia y está muy en actitud de mejora constante y de querer ir haciendo cambios en mí para ir aprendiendo lo que la vida al final te va a ir dando, porque la vida al final para mí pues lo va dando. Y bueno, ya está. Esta es mi aportación. Cedo la palabra a otra persona. Bueno, a ver, ya me... Sí. Bueno, termina, continúa, Javier, ya la hablo yo. No, dilo. Bueno, yo voy a hacer mis aportaciones con respecto a lo que estaba apuntando algunas cosas por aquí y en relación a este último debate de ilusión versus, estabas comentando cómo se llamaba el otro. Le he hecho una foto porque no me va a dar tiempo a apuntarlo todo. Aquí, vamos a ver. Versus desapego. Sí, desapego, eso, gracias. Versus desapego, vale. Bueno, entonces, por un lado, quiero, porque al final, claro, nosotros nos vamos dejando llevar de lo que decimos en el instituto y todo esto, y al final yo tengo pues mis propias opiniones que son las que he ido volcando sobre las formaciones que yo voy dando, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, una de las dos cosas que me he apuntado primera son la frase del budismo, que en realidad es una frase en teoría es una frase de Buda, ¿no? Que dice que el origen del sufrimiento humano es el deseo, ¿vale? O sea, no el apego, el deseo. Esa es la frase de Buda famosa, ¿no? Que luego el budismo diga que el apego, claro, porque el apego es la consecuencia del deseo. Y vamos a explicar esto porque esto es más difícil de entender. Y un inciso aquí, ¿no? Que todo lo que voy a decir tiene que ver con este inciso. Tenemos que diferenciar, acordaros que en el instituto, bueno, los que hayáis hecho algunas formaciones con nosotros, decimos que están los problemas y los conflictos, ¿acordáis? Los conflictos son internos y los problemas son externos. Entonces, todo esto juega en la diferencia que hay en lo que es interno y lo que es externo. El problema de las personas cuando hablan o de las personas en general, que yo, por lo que yo he observado a lo largo de los años, cuando hablamos de términos espirituales, por decirlo así, o trascendentes, es que se quieren llevar los términos espirituales a la parte material y se quieren llevar la parte material al término espiritual. Y esto es un error. Entonces, si escuchamos a una persona, no sé, algunos tipos de autores que hablan en términos espirituales, por ejemplo, ha comentado Javiera lo de Deepak Chopra, ¿no? que habla, yo he leído algunos libros y he visto algunos vídeos de Deepak Chopra, y una de las dificultades de aprendizaje, estos son gente que habla muy bien, ¿vale? Partimos del hecho de que son gente que habla maravillosamente bien, mucho mejor que yo, son mayor que yo, llevan más tiempo que yo en esto, ¿no? Pero la cuestión está en que donde yo veo no te voy a decir el error, pero yo donde veo la equivocación, donde yo me liaba y donde creo que sería la mayor parte de la gente, es precisamente en esto, en que no diferenciamos lo que es dentro y lo que es fuera. Lo que es dentro y lo que es fuera son cosas diferentes, aunque todo confluye, ¿no? Entonces, primero, el deseo, el origen del sufrimiento humano es el deseo, esto es lo que decía Buda. ¿Qué significa esto? Claro, cuando yo escuchaba esto hace 30 años, decía, pues el deseo sexual seguro, porque es lo que yo tenía en mente, ¿no? Filtramos la información en función de lo que pensamos. ¿Yo qué tenía en mente? Pues ya ves, imagínate. Entonces, claro,
cuando tienes 20 años, pues estás pensando en lo que estás pensando, ¿sí? O 17 años, estaba leyendo estas frases, ¿no? Y mi hermano tenía algunos libros de budismo y tal, y yo leía por aquí, iba a casa de amigos, leía cosas. Y entonces, pues antes no había internet ni todo esto. Los que sois de mi edad ya lo sabéis, que internet esto no existía. Esto era la toda la información del mundo, pero esto no existía antes, ¿no? Entonces, al final, nosotros siempre hemos estado confundiendo conceptos internos con conceptos externos. Cuando Buda dice que el origen del sufrimiento humano es el deseo, pues tiene todo el sentido del mundo. Para mí tiene todo el sentido del mundo, porque al fin y al cabo el deseo, que es interno o externo. No hablamos de deseo sexual, por ejemplo, hablamos de deseo, de que yo deseo algo, deseo conseguir algo, ¿vale? Entonces, esto es interno. Y por lo tanto el sufrimiento también es interno. Esto es coincidente, ¿vale? Lo que yo deseo es interno, deseo algo externo, pero ¿dónde está el deseo? El deseo no está fuera, originalmente, el deseo está dentro, ¿me entiendes? Yo lo deseo internamente. Entonces, por ejemplo, me hace sufrir, por eso me hace sufrir internamente. Entonces, en el budismo, acordaros que Buda era un meditador, o sea, él meditaba, entonces meditaba con vipassana, ¿no? Que el estado de meditación, que es meditación, estar en presente y compasión hacia todos los seres. Cuando él hablaba que el deseo era el origen del sufrimiento humano, tiene una explicación muy sencilla desde el punto de vista interno. Javier lo ha dicho. Cuando estamos con el ego en el pasado, eso nos lleva a la depresión. Y cuando estamos en el futuro, nos lleva a la ansiedad, ¿no? Y esto lo hemos comentado muchos talleres muchas veces. Entonces, si yo estoy meditando o no estoy meditando, o voy haciéndome una meditación activa andando por la playa o por la casa o de camino a la oficina y voy intentando estar lo más presente posible, prestando atención a mis pasos, que eso sería una meditación activa, si yo estoy pensando en que quiero conseguir algo y que quiero lograr un objetivo, o que quiero comprarme un coche nuevo, o que me quiero cambiar de casa, o cualquier cosa, eso me está llevando al futuro. Cuando yo estoy pensando en esto, es posible que yo esté planificando, que lo comentaba Javiela, planificar, está bien, porque tienes que planificar lo que vas a hacer, pero muchas veces no vamos por la calle pensando en planificar. Estamos pensando en que ya tengo ganas de tener mi casa, en que ya tengo ganas de tener mi coche, en que ya tengo ganas de tener pareja, ya tengo ganas de lo que sea. Y esto no es planificar, esto es darle vuelta y estamos en futuro. Entonces el ego le da vuelta al futuro, va al futuro y genera ansiedad en mí. Si yo estoy pensando en algo que me pasó hace tiempo y estoy pensando en que voy de camino al terapeuta a que me trate, y yo voy a casa de Javiela a que me trate, y voy de camino de Javiela pensando en lo que me quiero tratar, estoy yendo al pasado porque estoy planificando lo que quiero que Javiela me trabaje. Pero si yo voy por la calle paseando, o voy de camino al trabajo y de pronto me conecto con cosas del pasado que no me van a ayudar en nada ese día, entonces me voy al pasado y esto me genera sufrimiento. Entonces, la mayor parte de la gente vive en el pasado y proyecta ese sufrimiento al futuro. En ese futuro genera un deseo. El deseo hace que tú te apegues a un resultado. Y esto es lo que nosotros llamamos coloquialmente expectativa. Esa expectativa es lo que hace que tú te sientas mal. Porque en el momento en el que la expectativa no se cumple, ya no solo la expectativa en sí, sino las condiciones que tú, o tu ego en este caso, ha generado, esto te va a generar malestar. Entonces eso es lo que yo entiendo que se refería a Buda, porque hablaba desde el punto de vista de la meditación. Es decir, yo genero un deseo y cuando estoy deseando algo ya no estoy en presente, porque un deseo es futuro, si ahora mismo no lo tengo, porque si lo tuviera ya no sería un deseo. ¿Me explico? Entonces yo no necesito ir ni al pasado ni al futuro, puedo estar en presente y estar feliz. Eso con respecto a esa frase, y yo creo que eso por eso es el origen del sufrimiento humano. Siempre que estamos en el pasado, estamos en frustración, estamos en depresión, siempre que estamos en el futuro, estamos en ansiedad. O estamos en tristeza o estamos en rabia. En rabia porque no lo tengo todavía, la impaciencia, la intranquilidad, etcétera, o en tristeza porque estoy en el pasado de lo que pasó y estoy tristecido o incluso también cabreado por aquello, impotencia, frustración. Bien. Luego, otra de las cosas que ha dicho Javiera, que esto es mucho más corto, habla de amar de manera desapegada, ¿vale? Bueno, amar de manera desapegada es lo que yo llamo es redundante, porque nosotros hablamos de que el amor es incondicional. Una de las características inamovibles del amor es incondicionalidad. ¿Esto qué significa? Que si hay un amor incondicional, yo no espero nada a cambio de ese amor. Y cuando hablamos de amar desapegadamente, obviamente es una redundancia, porque si es incondicional, yo no espero nada de esto. Desgraciadamente, la mayor parte de las personas no amamos incondicionalmente. Lo que hacemos es que queremos incondicionalmente, porque sí esperamos algo del otro. Yo amo profundamente a mi hijo, nadie dice que no, pero en el fondo tengo una expectativa sobre lo que va a ser mi hijo. Y cuando mi hijo me rompe la expectativa, aunque sea una expectativa no consciente, no tenga yo nada, ningún plan, no quiero hacer planes para mi hijo, en cualquier caso siempre voy a generarme una idea de lo que no quiero que sea mi hijo, ¿verdad? Acordaros que esto he dicho muchas veces no sabemos lo que queremos, pero sabemos lo que no queremos. Sabemos que la niña o mi hija o mi hijo no quiero que se meta en la droga, no quiero que sea una mala vida, no quiero que tenga ciertas profesiones, no quiero, esto lo hacemos. Entonces,
aunque no tengamos, no quiero transmitir a mi hija nada, que ella quiera lo que ella quiera, pero sabemos lo que no queremos, ¿verdad? Y eso es una expectativa también, ¿vale? De que no va a ir por ese camino. Y entonces esto es apego. Y ese apego no es amor. Y cuando la niña hace lo que no debe hacer según mi propio criterio, que a lo mejor probablemente sea acertado, pero independientemente de eso, lo que va a ocurrir es que yo me voy a sentir mal. Y entonces eso lo voy a reclamar y se lo voy a decir. Entonces la niña muchas veces no va a entender tanta libertad que le está dando para hacer las cosas y no va a entender por qué hacer las cosas. Porque aquí hay que secuenciar entre lo que queremos, las expectativas que tenemos, positivas, y las que no queremos, ¿vale? Y todo esto es lo que ella está hablando perfectamente del tema de la familia, cómo generamos el apego en la familia y todo esto. Entonces, amar de manera desapegada realmente es amar incondicionalmente. ¿Y cuándo se puede hacer? Pues es muy complicado hacer cuando los niños son pequeños y son nuestra responsabilidad. Cuando ya son adultos, tienen 20, 25, 30 años, ya tienen su propia familia, lo que hagan en su familia ya ahí, pues ya poco puedo meterme. Es mucho más sencillo desapegarme cuando el niño tiene 30 años y ya está casado y tiene hijos, que cuando tienen 14, 13, 8 o 5. Eso es así de fácil, ¿no? Entonces la diferencia entre el interior y el exterior que hablábamos antes, ¿no? Y por último, y en relación al tema del debate, ya no doy mucho más la gamba, el tema del debate que estaba planteando dice, bueno, ilusión versus desapego. Y claro, aquí parece haber una contradicción, ¿no? Parece haber una contradicción en relación a que dice, ilusión, proyecto, tengo un proyecto, lo planifico, pienso, luego creo, lo apunto, esto tengo más posibilidades de conseguirlo, y entonces estoy dirigiendo mi vida. Tengo mi vida, estoy dirigiendo, tengo una gestión, sé a dónde voy, ¿no? Sé a dónde voy, sé dónde estoy y sé a dónde voy. Y esto es bueno. Estructuralmente, esto es bueno para tu exterior. Pero claro, esto lo llamamos ilusión. Yo aquí no estoy de acuerdo. Esto no es una ilusión. Esto es un proyecto. ¿Que me produce ilusión? Sí. ¿Vale? ¿No? Que imagino lo que querría decir ella. Que sí que me produce ilusión. Pero no es una ilusión, por si alguien lo ha entendido mal, ¿no? Yo lo aclaro porque en un momento dado me he quedado así como pensando, ¿cómo? ¿No? Ilusión se refiere a que me genera ilusión. Es que nos genera ilusión, exacto. claro. Que no es, pero claro, no, como estamos hablando del budismo, pues ilusión puede ser una ilusión mental, por eso hago la aclaración. No tiene nada que ver. Entonces, tú te refieres a ilusión de motivación, ¿vale? La ilusión produce Motivación, motivación en un proyecto. Podría haberlo puesto como motivación. Sí, exacto. Y entonces, claro, luego cuando ponemos desapego, dice, porque aquí hablamos con Poppy y con Enrique, y con, bueno, hoy con Enrique, por ejemplo. Y con algunas personas hayamos estado hablando de este punto, ¿no? De decir, es que claro, es que priorizar y planificar, esto no es fluir con la vida. Es que están mezclando los churros con las meninas. Es que no estamos hablando de lo mismo. Esta ilusión, proyecto, priorizar, planificar, esto es externo. Y fluir con la vida, soltar sin expectativa, dejar que la vida ocurra, es interno. Y por lo tanto son perfectamente compatibles. Porque no tienen nada que ver. Ahora os voy a hacer un planteamiento en plan broma, ¿vale? Vamos a poner que yo estoy en desapego. Y me llevo el desapego a lo externo, ¿vale? Según las características que ha puesto aquí Javier, que yo no me digo nada. Fluir. Voy fluyendo con la vida. Ya vemos si me levanto, si no me levanto, si me apetece ir a trabajar, si no me apetece ir a trabajar. Pues mire usted, si hace esto, usted tiene que pagar la factura y a ver cómo lo hace. O vive en el campo, a ver cómo lo hace. Suelto, no tengo apegado, no tengo ninguna expectativa y yo suelto. Bueno, vale, perfecto, suelto, pues deja que la gente haga lo que quiera, que vaya donde quiera. No sé si me entendéis, no sé si lo veis. No puede ser. Fuera tiene que haber una estructura porque nosotros trabajamos con el ego y el ego necesita una estructura porque el ego tiende al caos. Cuanto mayor estructura tengamos, mejor y más tranquilos vamos a estar nosotros, que es lo que buscamos. Y cuando estamos tranquilos, entonces podemos fluir con la vida, entender que si algo externamente sale mal, no nos vamos a pegar al resultado, no vamos a sufrir, estamos dispuestos a cambiar las cosas, etcétera, etcétera. Y dejo que la vida ocurra. Claro que sí. Hay un chiste muy bueno que dice, bueno, un chiste, si queréis verlo así, que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y esto es así. Entonces, claro, dices, claro, tú priorizo y planifico y digo, es que esto es una tontería, porque es que Dios se ríe de mí, porque es que, no, perdona, Dios no se ríe de tu proyecto. Dios se ríe de que tú crees que esto va a pasar de la manera que tú crees que va a pasar. O que tú crees que tu hijo va a hacer esto, va a hacer lo otro, o incluso que no va a hacer esto, no va a hacer lo otro. Y a lo mejor precisamente porque tú estás proyectando de forma consciente o no, que tu hijo y tu hija no van a hacer esto, te va a dar un boom en todos los morros y resulta que va a hacer justo lo que tú tenías miedo que hicieras, porque eso es lo que estás co-creando en tu vida, ¿no? Y estás introyectando en tu hijo, ¿no? Entonces, bueno, que aquí yo como tal no veo debate, son dos cosas totalmente compatibles, no es versus, ¿no? En el sentido, sino hay una ilusión de proyecto externa, que es donde está el proyecto, que eso sería el programa emocionándote, y luego hay una parte de desapego interno, que es la bonita, la espiritual, la que mucha gente habla, pero que yo desgraciadamente creo que no hacen esta aclaración que estoy haciendo yo ahora, y entonces la gente se lía.
Y yo creo que la gente está muy confundida. Esa es mi opinión con respecto a lo que yo veo. Cuando ponía versus me refería a esa confusión, es decir, claro, bueno, por eso quería hacer la aclaración, ¿no? Porque al final yo estaba en presentaciones y me dicen, ¿qué te parece? Y a mí me parece bien, lo que no sé es qué te pareció a ti, ¿no? Yo me pregunto, lo que no sé es qué te pareció a ti, porque son personas que a lo mejor no están muy metidas en este mundo y no saben muy bien qué lo está pasando, qué le están diciendo. No, pues a mí me parece interesante. Y da tú que esto me aplica a tu vida. Y ahí ya se queda, ¿no? Ahí ya no saben mucho qué decirme, ¿no? Porque la gente irremediablemente tiende a mezclarlo todo. No porque la gente, sino porque el ego tiende a hacerlo. El ego tiende a confundirnos y a mezclarlo todo. Entonces quiere mezclar los conceptos internos con los conceptos externos. Y esto hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Yo creo que este es el gran peligro del crecimiento y del desarrollo personal. Que hay personas que no tienen una estructura excesivamente clara en su vida, le encanta la espiritualidad, le encanta lo que dice la espiritualidad, a mí también me encanta, pero hay que saber llevar a la espiritualidad en su justa medida a lo pragmático, ¿no? A lo que hacemos en el día a día, porque si no, podemos perder esa dimensión objetiva de las cosas, que al final es la que nosotros nos vivimos y la que nosotros nos movemos, ¿no? Y con esto ya termino. Miriam quería abrir. Bueno, no, lo que tú lo que acabas de exponer, Miguel Ángel, por supuesto que tienes toda la razón. Pero yo quisiera quizás, reafirmando lo que tú estás diciendo y quizás aclarando, a ver, es cierto que desde el punto de vista de la espiritualidad, como se ha ido transmitiendo a lo largo de todos estos últimas 2 o 3 décadas más o menos, claro que ha habido una gran confusión porque primero eran en su momento eran lenguajes que para los occidentales era no solo poco conocido, sino poco comprensible, ¿no? Porque siempre me acuerdo de un libro de Lin Yutang que hablaba justo de esa gran diferencia que había entre Oriente y Occidente, ¿no? Mientras que Occidente era totalmente estructurado y muy planificado, en Oriente era todo lo contrario, ¿no? La estructura era en otro orden. Y esa visión fluida, con estas características que además has puesto tú en el cuadro, se describía todo el desapego, cuando se hablaba del deseo, etc. Y poniendo la palabra deseo, yo creo que una de las grandes confusiones es que vale, desde el punto de vista del budismo, vamos a ponerlo, siempre se dice, no, es que tú no puedes desear nada, no te puedes apegar al deseo, porque el deseo es malo, porque el deseo hace sufrir, etc. ¿No? Eso es ya desde la comprensión de cómo lo hemos podido captar desde Occidente. Pero luego ya a lo largo del tiempo y de esta unión que ha habido, que ha ido penetrando y compenetrándose entre Oriente y Occidente, yo creo que a nivel general, ¿okay? Ya hemos podido entender un poco más que cuando se habla de deseo algo es cuando no me puedo permitir que nada que esté fuera del cuadro de aquello que deseo pueda suceder. Si sucede otra cosa parecida, o medio, no, ese ya no es mi deseo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y además, en ese sentido, lo podría llevar a por ejemplo, siguiendo lo del cuadro, cuando Javier la pone aquí, proyecto, planifico, pienso, luego creo y dirijo mi vida. Y recuerdo que además en la semana pasada, estuvimos, no sé si fue la semana pasada o la antepasada, que estuvimos hablando de que la mente necesita una estructura. Si la mente no tiene estructura, pues se pierde. Es como un monito que salta de una rama en rama. La mente necesita una estructura. Nosotros necesitamos proyectarnos en algo. Y ahí donde vendría el deseo, pero es el deseo, necesito
alcanzar tal o cual cosa, y genera eso un proyecto. Yo visualizo y me enfoco en ese proyecto. Evidentemente, cuando me estoy enfocando en ese proyecto, el deseo tiene allí una gran parte. Ese deseo de lograr mi proyecto me lleva a organizar, a planificar, a pensar cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a crear. Eso es indispensable. Tengo que planificar, tengo que ordenar, tengo que organizar mis pasos a pasos, etc. Y eso y todos esos pasos a pasos van a dirigir mi vida. ¿Dónde viene el problema? Cuando no me permito que nada pueda ser diferente a como yo lo pensé. Pero es que ni en los proyectos más armados, los proyectos, por ejemplo, un proyecto de ingeniería, cualquiera de estos proyectos, un proyecto, una planificación de cualquier proyecto a nivel de empresa, que tiene un paso a paso, tiene también desvíos. Entonces, ¿por qué nosotros no nos podemos permitir esas sorpresas, esos desvíos? Porque ahí es donde entra el apego a aquello. No, tiene que ser como yo lo estoy deseando, no puede ser de otra forma. Yo, por ejemplo, veo cuando tú mencionas, cuando en la otra parte del cuadro, se me fue la imagen, ya va. En la del desapego, cuando hablamos de fluir, soltar, sin expectativas y dejar que la vida ocurra, yo tengo una frase que siempre me la repito, es permite que la vida suceda, ¿no? que la vida se desarrolle. Y en ese sentido, fluir como el junco, permitir que no que el viento te lleve a lo loco y que tú le ves ¿cómo se llama? Por ejemplo, como un velero, le ves se me olvidó ahora el nombre, le ves bueno, se me fue el nombre de eso. Y el viento te lleva, eso es otra cosa, eso es ir como a la deriva. Nosotros siempre tenemos el timón en la mano, pero ese timón también tiene que funcionar y se tiene que fusionar con el viento. Y eso es lo que me va a permitir fluir. Y el viento, yo nunca sé para dónde puede ir el viento en un momento determinado, poniéndolo desde esa figura como velero. Entonces puede ser que yo llegue al objetivo que quiero, ¿ok? Que definitivamente voy a llegar a ese objetivo, pero puede ser ni que llegue en los días que lo tenía planificado, ni el camino sea exactamente como lo tenía planteado, y toda una serie de eventualidades que pueden suceder allí. Pero finalmente me lleva a cumplir un objetivo. Lo que pasa es que a lo mejor voy a la misma isla, pero a lo mejor no me lleva al puerto que yo quería. ¿Ok? Pero voy a la misma isla. Entonces, siempre yo creo que en ese sentido hay que saber o debemos aprender, y ahí es donde fluimos y aceptamos un poco el cómo la vida el cómo la vida también nos presenta las vías. Uno nunca sabe exactamente lo que sucede en una carretera, poniéndolo en versión vehículo o en el tren. Siempre hay sucesos y eso nos pasa todo el tiempo. Y esos sucesos pueden hacer que varíe esa planificación. Pero eso no tiene por qué alejarme de mi objetivo o de mi proyecto. Pero sí me permito fluir y aprender de eso que los elementos o la naturaleza, con los ejemplos con lo que he manejado, me conducen. Y en líneas generales yo creo que es así. Cuando uno tiene una entrevista, bien sea de trabajo o cuando vas a ir a una entrevista de venta, Javiela cuando estaba en su proceso de vender casas, o etcétera, tú te puedes imaginar incluso el diálogo que puedes mantener con la persona, pero hasta que tú no te sientas con esa persona, tú no sabes exactamente cómo cuál va a ser el contenido de aquello. Tú tienes un objetivo, vender esto o aquello, pero todo se acopla a esa intervención entre dos personas. Entonces, nunca nuestra planificación puede ser rígida. Va a fluir. Eso es lo que yo quería aportar a esto.
Y me perdonáis si me he extendido. Bueno, mientras que estaba hablando Miriam, está escribiendo aquí María José Perabat, que ya acaba de marcharse, tiene que irse ya. Decía que ella era el resultado de esa confusión de la que hablaba Miguel Ángel, es decir, que de la espiritualidad mal entendida vivía fluyendo, sin estructura, y como resultado tenía resistencia a planificar. De manera que al final ha llegado a desear, a planificar lo que deseo y confiar en él como la vida, colaborando conmigo, lo manifiesta. ¿Vale? Entonces, bueno, pues está un poco retomando, creo que está bastante bien expresado, bueno, lo estoy corrigiendo conforme lo estoy leyendo, pero lo que quiere decir es un poco esto, ¿no? Que yo estaba con el tema de que no terminaba de... Había confundido la espiritualidad de fluir con la vida, con externo, el concepto interno con el concepto externo. Esto le impedía planificar. De hecho, pues ya era una de las que se resistía a priorizar y planificar, pero en el momento en el que se da cuenta que empieza a priorizar y planificar, pues empieza a obtener resultados y esto le acaba generando más ilusión, mayor motivación para llegar a hacer las cosas. Por supuesto, no quiere decir que vayamos a llegar al lugar donde pretendía inicialmente, porque además dentro del programa siempre decimos que tú pones una meta, pero la meta puede variar. Yo pongo una meta a 3 años vista, a 5 años vista, a 10 años vista, y las cosas pueden variar. De hecho, tu idea de lo que tú quieres puede variar. Es decir, yo pienso que quiero algo y en un momento determinado ese algo cambia, ¿no? Porque hay una circunstancia que ha cambiado o porque decido que ya no quiero, no me apetece seguir trabajando un número de horas para conseguir una cantidad de dinero para lograr un objetivo y luego creo, bueno, pues yo no creo ya esto, ya no me apetece con tener mi cortijillo, tener mi jardín ahí, me conformo o eso es lo que quiero. Ahora me di cuenta que eso es lo que quiero porque he madurado y antes lo que yo quería hace 10 años pues era distinto a lo que quiero ahora, ¿no? Y simplemente iba variando y adaptándome a esos cambios, ¿no? Y es un poco lo que estaba comentando María José. Luego dice que gracias Javiela, que se marcha, que ha conectado tarde, que se marchaba ya. Daniela escribe que se podría decir que lo correcto es apegarnos a lo que hacemos en el ahora para lograr lo que deseo. Bueno, Daniela, ya que estás ahí, pues si estás tú, como todavía no te has ido, explícalo. Explícalo que está, porque estás preguntándolo, ¿no? Eso, hablar. Siempre hablamos los mismos. Pero Daniela no habla. Tiene cortado ahí el micro. Pero voy a intentar conectar, pero mejor que está con el bebé, no lo sé. Puede ser. Que tiene un bebé de 3 meses. Precioso. Hola. Hola. Sí, la tengo dormida, no sé, ¿me escuchan? Lo sabía, te Sí, escuchamos, te escuchamos. Perfecto. Buenísimo. Me quería referir a que, como decía, que el apego es algo que forma parte de la vida, ¿no? Del ser. Quizá es una manera correcta es decir, ok, voy haciendo lo que me gusta, o sea, voy haciendo lo que hago para conseguir lo que deseo y me apego a ello, o sea, lo disfruto, es algo que me gusta hacerlo de esta manera. Es una pregunta. Es decir, ¿estaría correcto decir que se hace así? Que estoy apegado a hacerlo de este modo para lograr lo que deseo. ¿Contestas, Javier, tú o qué? Bueno, esa sería, de alguna forma, vuelvo a lo de antes. El apego al final también tiene su versión, bueno, su aspecto adaptativo. Podría decirse. Al final, lo que de alguna forma genera, me imagino que te refieres a los hábitos, ¿no? Generar un hábito es en realidad, pues sí, de alguna forma pegarte a una costumbre, a decir, venga, voy a integrar en mi vida algo que realmente me sienta bien, ¿no? Y eso al final es adaptativo, no es, me apego, por decirlo de alguna forma, a salir a hacer deporte todas las mañanas. Ojalá todo el mundo se apegara a eso, ¿no? Pero si es esa la pregunta, pues me imagino que sí. Al final, esto tiene más que ver en mi punto de vista, yo lo he puesto versus porque casi siempre lo tenemos como contradictorio. Es decir, a mí me ocurrió, de hecho aquí se ha expresado algunas veces en algún webinar o en algún taller. Es como lo que decía María José, ¿no? Muchos de nosotros nos ocurría eso de que, bueno, tendíamos a no planificar las cosas. Al final creo que no,
al final consiste en que, bueno, en tu día a día tú implantes pues unos hábitos, ¿no? Que es a lo que nosotros, por ejemplo, os ayudamos. Eso tiene que ver con algo externo, como dice Miguel, pero también con una dirección, de alguna forma, establecer lo que es una dirección en tu vida, ¿no? Creo que al final la frase esa que os he puesto, que yo he intentado, que le enseñé a mi hija, intentaba darle una herramienta para conjugar todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Al final, cuando tú le das una dirección, una estructura a tu vida, un objetivo, te pones objetivos, sueños, lo planificas con mayor o menor detalle, bueno, pues de alguna forma es el ser fuerte, ¿no? El buscar cuáles son tus determinaciones, qué es lo que en un momento dado te motiva, ¿no? Y quién eres tú. Eso es ser fuerte, ¿de acuerdo? Tener una determinación, un compromiso contigo mismo. Y eso puede cambiar, ¿eh? Y ahí entra, en un momento dado, como bien decía Miguel, ese tipo de aspectos puede ir cambiando dependiendo de la fase de tu vida, ¿no? De tu fase de crecimiento en la que estés. Y eso nos introduce la segunda parte, flexible. Es decir, puedes cambiar. Y luego, a mí me gusta también, antes he hablado de Dios, Miguel, a mí me gusta decir que los detalles se los dejo a Dios, ¿no? Es decir, puede que surjan en el camino ciertos aspectos que yo tengo que tener la suficiente flexibilidad para adaptarme a ellos. Pero sí que es cierto que ahí tendríamos que apelar, siempre tiene que haber como un apego a quien tú eres, llámalo apego, llámalo compromiso, a tu estructura, ¿no? Y ahí es donde nosotros un poco intentamos ayudar con el programa Emocionándote, por decirlo de alguna forma. ¿Te vas? Sí, ha puesto que se tiene que ir ya, sí. Bueno, adiós. Bueno, chao. Yo en relación a lo que ponía Daniela, más que como un hábito, lo veo como un objetivo, ¿no? Si yo me pongo un objetivo externo, entonces ya dices, podría decir que lo correcto es apegarnos a lo que hacemos en la hora para lograr lo que desea, es decir, apegarse a tu planificación, entiendo yo que se refiere Daniela a esto. Y bueno, cuando hablamos de que apegarse, pues ya lo ha dicho Javier antes, ¿no? Apegarse no es amor incondicional. El apego no es amor, el apego es necesidad. Y por lo tanto, la solución no es apegarse. La solución es motivarse. Hay una gran diferencia entre apegarse y motivarse a algo. Cuando yo me apego a algo, lo siento como una necesidad. Y la necesidad es verdad que puede motivarte, pero es una motivación alejándote del dolor. Lo necesito porque si no lo tengo, entonces voy a sufrir, que es de donde viene el deseo. Entonces, la idea del programa o de cualquier estructura que tú tengas hecha externamente para tener una dirección y conseguir algo, está relacionada con motivarte para conseguir ese algo. Entonces, si yo lo vivo desde me acerco al placer y no me alejo del dolor, no solo voy a tener una motivación más pura, más limpia, sino que además voy a sufrir mucho menos en el camino, que es lo que hablaba antes Javiera de, como decía Buda, ¿no? La felicidad no es el camino, la felicidad no es el destino, no es el objetivo donde llega, sino el camino no en sí, ¿no? Y se refiere un poco a esto, que tú te mantengas motivado, que esto está en la vibración del amor, acercarte al placer en el que me quiero acercar a lo que quiero, no, pero no porque lo necesito, porque además cuando yo tengo un apego y me conecto con lo que necesito, aparece la intranquilidad y la impaciencia. La impaciencia es el desasosiego que a mí me produce el no tener todavía lo que yo creo que necesito, y tú necesitas no lo necesitas. Tú es que te gustaría, y ese es el deseo, ¿no? Y de eso de que tengo un deseo, entonces a mí me gustaría, oye, pues a mí, en vez de decir deseo esto, que ya la palabra, si os dais cuenta, ya tiene una implicación fuerte a nivel emocional, y tú dices, me encantaría tener esto, pues entonces yo me motivo porque eso me acerca al objetivo que yo quiero, ¿no? Y yo creo que por ahí iría más un poco lo que Daniela decía, pero que nos aclare ella. Ana, está perfecto, muchas gracias. Ya está, no me apego, me motivo.
Te motiva, sí, sí, es más propio cambiar apego por motivación. Sí, sí, por supuesto. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Hay a tiempo? No me decís nada. Bueno. Yo quería, aprovecho y hago una pregunta. Si te proyectas en el pasado y es depresión, en el futuro ansiedad, y si tienes un presente muy jodido, claro, lo único, entiendo yo que el presente se defiende porque es la única posibilidad de acción que tienes, claro, ¿no? Y en eso estamos. ¿O cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la Oh, cosa? Hombre, planteado así, se llama... aquí volvemos a tener otra vez el mismo inciso que hemos dicho al principio. Confusión entre lo que es interno y lo que es externo. Cuando hablamos de un concepto interno, el presente no puede ser jodido. Desde un concepto interno, el presente es aquí y ahora, y en el aquí y ahora no hay nada jodido, todo es fantástico y maravilloso. Ahora, si hablas que en tu pasado, en tu situación actual, tiene una serie de problemas, en tu situación actual, que no es en el presente, sino en tu situación actual, tiene una serie de problemas por resolver o de conflictos por disolver, pues entonces dirás que es jodido, que eso es lo que tú te refieres. Entonces, ya con esa aclaración creo que ya he respondido tu pregunta, porque al final es que vuelve a confundir esos conceptos, ¿no? Al final, y otra cosa es tu presente, que tú te refieres a lo que está pasando últimamente en tu vida, o cuáles son las situaciones que están pasando en tu vida. Pero cuando hablamos de en presente, tú eres paz y amor, aquí no hay ego, no hay nada, y por lo tanto no está ni en el pasado ni en el futuro, y por lo tanto estás en la gloria, que es cuando nos ponemos a meditar. Nos ponemos a meditar, nos conectamos con lo que somos, con nuestra esencia, con la esencia de observador, los pensamientos pasan, yo no le hago ni caso, no me voy con ninguno y estoy en la gloria. Ahí no hay problema de ningún tipo. Ahora, cuando yo pienso que estoy en mi situación presente, hablando de mi situación actual, que tengo una serie de conflictos, de problemas por resolver y de conflictos por disolver, esto ya estamos hablando de otra cosa. Y entonces ya ahí estaríamos hablando de una pregunta quizá diferente o plantearla de forma diferente. Vale, gracias. Vale, gracias. Bueno, a ver, yo es que tú esto lo lanzas así, yo lo entiendo a Victoria, porque claro, tú le dices a la gente, no, es que está el presente, somos amor y tal, y la gente de la calle, que somos todos, te dice, y un jamón. Quiero decir, con la que me está cayendo, no me vengas con tonterías, ¿vale? Y a esto es a lo que yo me refiero. Bueno, pues, aunque es cierto lo que tú dices, al final el presente también es tu mejor opción. ¿Por qué? Porque por mal que te vaya, por malas que sean tus circunstancias, es verdad que a veces son muy duras, eso es lo único que tú puedes, como tú bien has dicho, Victoria, es lo único que tú puedes trabajar. Y estás ahí, aunque te pese y aunque no lo puedas ver en ese momento, para aprender. Y eso es lo mejor para ti. Entonces, engancharte a eso, a que el presente, soltar todo ese pasado, aunque haya sido mucho más grato, y soltar esas previsiones para el futuro de quiero ser que sí, que evidentemente todos queremos estar mejor. Pero al final, en el único sitio donde tú puedes crecer, aprender y actuar es en tu presente. Y eso es importante tenerlo en cuenta y eso además es gratificante y motivador. Porque lo demás, como he dicho antes en la presentación, el pasado tú no lo puedes cambiar y el futuro no lo puedes prever. Así que trabajar en ese presente con lo que tengas es tu reto. Y además, aprender a hacerlo con las herramientas que os damos nosotros, porque al final esto va de eso. Es decir, el tema de la inteligencia emocional, de todas estas herramientas que os damos nosotros, es cómo actuar en tu presente para que eso sea más agradable, a pesar de las circunstancias, claro. No sé, ese es mi punto de vista. No sé si te ha ayudado, Victoria. Sí, me ha ayudado. Gracias. Bueno, ahora yo creo que hay que cambiar el tema de estoy apegada a hemoconciencia a estoy ilusionada con hemoconciencia. Muy buena aclaración. Muy buena, Poppy, como siempre.
Ilusionada mejor. Bueno, ¿alguno quiere intervenir más? Yo voy a comentar una cosa. Venga. Sí, me gusta, Carmen. Sí, pues... Interviniendo. Bueno, yo es que estoy pasando ahora por un conflicto de desapego. Porque yo me he separado hace poco y yo llevaba 20 años con él y tenemos un niño juntos y bueno, pues seguimos pasando mucho tiempo juntos. Es mi mejor amigo, no sé, y cuando llega el fin de semana, pues seguimos pasando mucho tiempo juntos. Y yo, bueno, por un lado pienso que deberíamos de desapegarnos, pero por otro lado digo, bueno, si los dos tenemos claro que no queremos seguir con la relación y estamos bien, no sé, por el niño. Mis amigas, bueno, los amigos no entienden que tengamos una relación de este tipo, no sé. El otro día una amiga me dijo que yo me estaba cerrando muchas puertas y me quedé pensando. Y nada, Hombre, a ver si me podéis aconsejar algo, ya que estamos hablando del tema. ya. Bueno, yo por la parte que me toca, al final tendríais que tener en cuenta si realmente os estáis apegando o no. Es decir, que no es que tú puedes tener una buena relación con tu expareja, ¿no? Pero hay que diferenciarla entre si te estás apegando a eso, a ese tipo de relación. Puede ser que a veces ocurre, esa buena relación te va a impedir de alguna forma, o ese apego a esa buena relación te va a impedir a que de alguna manera abras la puerta. Más que no te estés cerrando puertas, es como que no la estás viendo. Es decir, estás delante de una que has cerrado tú, entiendo que la has cerrado tú, y sigues delante de esa puerta, porque no te atreves, porque es cómodo en ese estatus, es cómodo, y no te atreves a arriesgarte a abrir el resto de puertas. Más que cerrártelas, es que no las abras, vaya, es mi punto de vista, ¿no? Entonces, eso no significa que tú tengas por qué tener una mala relación, porque esa es otra confusión que hay, ¿no? Es como me debo llevar mal con mi ex porque por eso no estoy con él, ¿no? Pues no. Pero una cosa es llevarte bien con él y otra cosa es seguir en el estatus quo de antes, ¿no? Si la relación No, al final... no es lo mismo, no es que tengamos la misma relación porque no vivimos juntos ya. Pero el apego no es solo material, es también emocional. Si sigues llenando ese, que no es que ese espacio emocional puede estar él, ¿no? Pero cuidado si no abres las puertas a otras opciones, porque está él, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, entiendo que sería un apego a ese estatus, porque es cómodo para ti, es lo conocido, estás bien y no estás abriendo, más que cerrándotelas, abriéndolas, ¿no? En mi punto de vista, ¿no? Ahí puede que muchos hemos estado, ¿no? Es decir, no solamente con parejas, con amistades, a nivel profesional, ¿no? Es como que te apegas a un estatus y dejas de abrir la posibilidad a abrir otras puertas, claro. Bueno, yo eso es que no lo entiendo muy bien. Porque no es que... Es que llega a lo mejor el fin de semana y van. Y digo, bueno, nos vamos a comer los tres, los dos con el niño. ¿Y por qué no voy a ir? No sé. A ver, aquí hay dos partes. Carmen, primera parte. Has expresado ya en tus dos intervenciones lo que piensan los demás. ¿Vale? Y a ti tiene que darte igual lo que piensan los demás. Tú tienes que hacer lo que a ti te da la gana y punto pelota. Y que los demás, ni siquiera, si yo fuera tú, ni siquiera admitiría sus opiniones.
Es decir, ya te lo han dicho una vez, pero luego esa gente se repite y se repite y se repite, porque cada uno filtra la información en función de lo que ha vivido o lo que está viviendo. Entonces, tú céntrate en ti. Ahora, dicho esto, hay una segunda parte. Y la segunda parte, que tendría que hacerte una serie de preguntas personales que no sé si te apetece contestar en público para decirte qué es lo que te está pasando específicamente, ¿vale? Entonces, ya esto depende de ti, ¿vale? Pero al final es esto. La parte externa, que es lo que tú estás diciendo, ¿por qué tiene que decir? Tú te estás quejando de que la gente te está diciendo cosas. Tú olvídate de la gente. La gente siempre va a decir, muchas veces lo hacen por querer ayudarte, pero raras veces te ayudan, ¿sabes? Porque no están pensando en ti, están pensando en ellos, ¿vale? Cuando la gente te hace cosas. Entonces yo no pregunto, a mí lo que tú estás haciendo me parece neutro. Es decir, al final, como es neutro, yo tendría que hacerte preguntas para averiguar, según tus contestaciones, si es una cosa o es otra, ¿me explico? Pero al final tú dices, es tu amigo, me parece alucinante. De hecho, yo siempre promuevo que las personas que tienen hijos en común sean los mejores amigos y se lleven de maravilla. Esto es súper importante para el hijo, ¿vale? En este caso, para el hijo en común que tenéis. Segundo, ¿tú lo admiras? ¿Lo admiras como persona? Sí, sí. Sí, si lo miras como persona, es la segunda característica de la importancia de pareja. Mira a la persona por las distintas cosas, por lo que hace, por su forma de ser o por lo que sea. Lo único que te diferencia una pareja de un buen amigo normalmente son personas que admiramos y que podemos hablar con ellos de cualquier cosa. Lo único que te diferencia es el tema sexual. Simplemente te estás acostando con él o no te estás acostando con él. Si te acuestas con él, entonces ya es tu pareja, y si no te estás acostando con él, no es tu pareja. Ahora, que es el padre de tu hijo y tú estás cómodo así, pues ya está. Ahora mismo te da rabia que la gente te diga qué estás haciendo y a ti te apetece hacer eso, pues te está apeteciendo hacer eso. Tranquila, el tiempo pondrá cada cosa en su sitio. Ahora, que te estés desapegando o no te estés desapegando, que estés iniciando tu duelo o no estés iniciando tu duelo por esto, pues estas son las preguntas que yo tengo que hacerte más privadas, ¿me entiendes? Privadas porque creo que son privadas para ti, no porque lo sean. A mí no me importa hablar en público de cualquier cosa. Ahora, ya tendrías que hacerte ciertas preguntas, a ver si a ti te llama la atención otro hombre, si no te llama la atención, si estás abriendo las puertas a otras personas, porque si no tienes pareja, mejor te interesa tenerla. O a lo mejor tú estás pensando, bueno, pues que a mí no me interesa tener pareja ahora mismo. Bueno, pues perfecto, si te interesa tener pareja, pues está perfecto que tenga una buena relación con el padre de tu hijo, ¿no? Entonces, pues esto ya es profundizar más específicamente en tu aspecto. Ahora, en tus dos intervenciones, como te decía, me vuelvo a repetir, tu inquietud es que te da rabia que la gente te diga las cosas. Si Bueno, porque rabia, sí, no porque le dejas, últimamente han influido. bueno, no han influido, has permitido que te influyan. Sí. Y han permitido que te influyan porque no les ponen límites. Ponle límites, ¿vale? Esto es como cuando la gente me llega a la consulta y me dice, es que me he peleado con mi ex hace 6 meses, pero cada vez que me encuentro a mi amiga o amigo en común me dicen, es que fíjate que ha hecho esto, fíjate que ha hecho lo otro. Digo, eso no es responsabilidad de ellos. Esa es tu responsabilidad, que le dejas la puerta abierta, que te cuenten todo lo que quieran contarte. Entonces tú en un momento que digas, si me vas a hablar, ¿sabes qué? ¿Me vas a hablar de mi ex? Entonces olvídate de mí, no quiero saber nada de la conversación. No, pero es que ni nada, no quiero hablar. Si no, cojo y me voy, y punto. ¿Entiendes? Estos límites es que tienes que ponerlos tú. Y lo que te está fastidiando ahora, en relación a tu pregunta, es que no estás poniendo límites. En el momento en que los pongas, dejará de haber problemas en ese sentido. Y ya tú podrás decidir libremente, a tu tiempo, a tu mutación, a tu gusto, cuando vas a terminar la relación definitivamente, cuando te gusta otra persona, si no te gusta, o lo que sea, o a lo mejor volver. Porque puede pasar de todo está abierto. ¿Ok? Sí. Bueno, ¿alguna...? Gracias. Nada, ya ves tú. ¿Alguna pregunta más? Ya son las 9. ¿Lo dejamos aquí? Pues nada, chicos. Bueno, pues Bueno, nada. por finalizar, Muchas gracias. que no es contradictorio, que es equilibrarlo entre lo real, tu dirección real diaria de tu vida y luego pues los temas internos, ¿no? Ser fuertes y flexibles como un poco. Gracias. Gracias a ti, Javiela. Gracias. Muchas gracias, Javiela. Gracias. Adiós, Gracias, a seguir Javiela. ilusionándonos. Adiós. Besos, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Chao. Adiós.